natural de Tara, perra pastor australiano, que por radiografía son 5, todavía no he sacado ninguno, he empezado con las contracciones ya hace una hora, pequeñas contracciones y cada vez las contracciones son más seguidas. Ella está nerviosa, es su primera vez, así que vamos a asistir a un parto primerizo con las dificultades que nos podíamos encontrar. Esperemos que todo vaya bien. ¿Lo tienes fuera? Tiene igual el cuello blanco. ¿Qué es? Macho azul mirlo, primer cachorro de la camada de Tara. Y ha salido, o sea, salía de culo, o sea, que eso es lo complicado, ¿no? Que hemos hablado muchas veces que cuando salen de culo se pueden quedar enganchados en la cabeza y si no saca rápido el cachorro puede fallecer. De hecho es un problema que es muy común también en los chihuahuas, como la raza esa tiene mucha cabeza. En este caso la verdad que ha ido muy bien y es enorme, enorme. También tenemos en cuenta que son 5 cachorros, con lo cual deben salir bastante grandecitos. Cuanto menos cachorros, más grandes, también más dificultad a la hora de sacarlos, más siendo primeriza, pero la verdad que siendo el primero, la verdad que ha sido 2 empujones. Sí, sí. Influye buena alimentación, la perra está tranquila, una perra sana. Ahora le ayudaremos un poquito al cachorro. Sacaremos un poco el cachorro para que no esté muy húmedo.
le sacaremos un poquito el líquido. Cogemos. Ahí está, muy bien. Toma, ven aquí. Mira, Tara. Muy bien, ya está. Hemos sacado todo el líquido que pudiera ir al pulmón y crearle neumonía en menos de 72 horas. Hay algunos cachorros, no es lo habitual, pero hay algunos cachorros que le entra líquido en la nariz y si no lo sacas a la hora de la estimulación y demás, va al pulmón, crea infección, neumonía y los problemas pulmonares aparecen antes de las 72 horas de vida. Vale, no quiere la placenta, no la quiere. Creo que no la he visto, ¿eh? Mira. Os explicamos, se da la placenta porque lleva mucha proteína, vitamina, aminoácidos y demás que le va muy bien para la recuperación del parto, ya que pierden. Lo que pasa es que cuando son primerizas, algunas no se lo quieren comer. Bueno. Sí, cogeremos una bolsa. Sí, espérate, que voy a coger la bolsa y la pego. Bueno. Siguiente cachorro puede venir a partir de unos 15 minutos en adelante. También es cierto que me he encontrado con casos que antes de los 15 minutos lo saquen. Si no queréis perderoslo, quedaros, porque vamos a reproducir todo el parto de Tara. Tu hermana que no se ve muy bien. Dice que lo ha puesto a tope y no se ve muy bien. ¿Te has sacado uno? Sí. Sí. Ahí tenemos otro. Muy bien. Es verde que todavía. Y ese también ha venido. Ah, no, este de cabeza. Este de cabeza. Tienes ahí las tijeras. Quieta. ¿Y la misma toalla que antes o otra nueva? Ya la tenemos aquí. Mira, antes hablo, antes digo las cosas. Mira, ha salido. Antes hablo, antes digo 15 minutos y mira, antes. Esta perra es una pasada, a nivel de salud increíble. Bueno, la verdad que todos nuestros perros muy bien. A ver, ha salido un negro. Hembra tricolor, negra. Hembra negra tricolor. Como siempre os digo, el negro tricolor es un color que siempre está presente.
Hola Jesús, macho, azul mirlo, macho. ¿Qué tal estáis viendo el chat? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Lo estáis viendo bien todo? Ahora ella mismo está sacando la placenta, se la está comiendo, no sé si se la querrá comer, la primera no se la ha querido comer, esta parece ser que sí. Sí, es importante que me digáis si la calidad de imagen es correcta, siendo un directo, si el sonido es perfecto, si lo estáis viendo bien, lo queréis ver desde esta altura, queréis un poquito más cerca, ¿cómo lo veis? Es la primera vez que se come la placenta, con lo cual su primera vez le parecerá un poco raro, pero bueno. Importante que se coma alguna. No te digo todas, pero algunas se tendría que comer. Está aprendiendo a cómo comerse la placenta. Qué graciosa. Todo perfecto, Jesús. Pablo Dorado, perfecto. Mireia, sí. JJ, se escucha fenomenal. La calidad es más dependiendo del receptor. Vale. La imagen, bueno, vamos a ver, porque depende también de vuestro wifi. Intentar estar con el wifi al máximo. No, que hay gente que lo ve bien. Esto también vale. depende del receptor. Si tiene Vale, buena vale. señal de wifi. Qué bonito. ¿Qué es Una hembra. una hembra? Sí, como la Lady y todas estas. Mm, Encima súper bien manchadita. sí, sí. Bueno, hasta el momento, como estáis viendo, colas enteras, ¿vale? Cola entera. Cola entera, ¿vale? Para que veáis que los australianos, o alguna gente me decía, es que no que nacen sin cola. No, nacen con cola. Que la gente tiene muchas dudas al respecto, entonces yo lo aclaro, ¿vale? Ya lo podéis ver. Ya se va limpiando constantemente, normal. ¿Vale? Tiene aquí uno y el otro aquí. Muy bien. Tranquila. Eso es. Pues va rápido, ¿eh? En 15 minutos está sacados. Es que con esta segunda es que ni nos hemos dado cuenta. O sea, Ya, no. Si es que ha durado, o sea, es que ha sacado los dos en menos de... Todo genial, José Montero, la calidad de la imagen es algo regular, se pixela un poco, debe ser la wifi. Vale. Lo estoy haciendo con el 4G este, ¿eh? Vamos a estar a campeona, no hay Dana. Hola, hola. Estoy en el camino a Madrid, por la zona se pierde. Vale. Tania. Porque es bueno, no hay Dana que se coma la placenta. Vale, a ver. Es bueno porque le da nutrientes. Pensar que se quedan muy debilitadas las perras después de haber parido. Pueden pasarse todo un día después entero, incluso 2 o 3 días. Hay perras que solamente se levantan para comer y luego se vuelven a echar. Y a lo mejor al baño van muy poco. Entonces hay que coman la placenta, es bueno. Pensar que en la placenta es donde se alimentaban los cachorros. Está lleno de nutrientes, ácido grasos, está lleno de aminoácidos, está con vitaminas, proteínas, ¿vale? Entonces es bueno que lo coma la madre para darle un aporte mayor. ¿Apuestas cuáles son a nivel de cuál será el segundo? Macho, hembra y qué color. Quiero leeros.
Ya está, Tara. Muy bien. Ya está. Estamos en directo desde YouTube. 30 personas conectadas. Y estamos aquí. De momento lleva 2, ¿eh? En 15 minutos. Es una crack. Es Pues una si sigue crack. así, a lo Dentro mejor en de- una hora y pico ya estamos. ¿O antes? O antes. Al caso que va. Muy bien. Qué guay. Un azul mirlo macho y una hembra tricolor. Hostia, Y grandes, claro. qué bonito. Claro. Sí, porque no es 5 cachorros, lo normal es que tengan más, ¿verdad, David? A ver, es primeriza y primeriza a veces te pueden dar mucho, como lo normal, 5, 6, 7, que ya son, para según qué raza es muchos Sí, cachorros. y tanto. Me Con piensa que- chow chow, sí, ya te lo digo. Muchísimo. Mira, están aquí hablando, macho azul mirlo el próximo, hembra azul mirlo, macho azul mirlo. Tara campeona, estamos con Freud viendo el parto. Dani, hola, Yaiza, José Montero, la negra tricolor me encanta, me la llevo. Bueno, estáis todos aquí a tope. On fire. Merica, macho azul mirlo. Alicia Menéndez, el siguiente negro tricolor macho. Rosa María. Mamá, ahora se ve perfecto, dice. Mi madre de trabajo ahí. Que yo pensaba que mi madre tenía fiestas, que lleva toda la semana de fiestas esperando que para ir a la perra, la chihuahua. Bueno, la chihuahua fueron 6. Hostia. Sí, súper bonitos, ¿eh? Que yo hablé con la Carla, la de Valencia, ¿sabes? La que es Sí, criadora la de, Carla. de chihuahuas, y me dijo, yo como ese hemos visto de 6, 2 veces que haya escuchado, pero no es lo normal. No, pesa 2,700, pero está dentro del estándar, el chihuahua es entre 1,5 kg y sí, 3. sí, claro, no, o sea, totalmente dentro. No es una perra grande, 2,7 kilos, es una perra de cría. Pero bien, más pequeñito y tal. Y me vinieron de los 6, 4 de culo. Pero lo sacó. ¿Qué pasó en el parto anterior? Que venían 2 de culo y 1 de cabeza, pero era una primeriza y eran 3. Eran enormes. Es que eran el doble, tío. Y no, claro, es que lo bueno, o sea, lo jodido para las perras es tener pocos cachorros, porque crecen más, crecen mucho dentro y luego cuesta la misma vida sacarlo. Cuando tienes un parto múltiple, no antes mucho más rápido y es más dinámico. Qué grande el macho este, Sí, sí. Qué monada. Cómo los limpia, madre mía. ¿Qué, has flipado con el Ramsés o qué? Ahora se lo sacaré, no se lo he sacado, está dentro de... Le he dicho no, si me lo dice, ¿le quería- preparo una joda? Digo, no, déjalo en el coche, de hecho él está más cómodo en el coche. Bueno, hace calor. Por eso, Pues el está coche ahí bien. tumbadito está más Parece un bien. peluche, o sea, te lo pones encima de la cama y Sí. dices, Es un peluche. es un peluche, igual. Es una pasada. A ver, chicos, darle like ahí al vídeo para que todo el mundo lo pueda ver. Cuanto más like le deis, a más gente saldrá compartido, ¿vale? Y si comentáis mucho, también YouTube recomendará el vídeo. Así que gracias por el apoyo. Toma, este David. Aquí también tenemos que ha venido una amiga, Nuria Vigo, que es criadora de Chau Chau profesional. Es, vamos, una superestrella que vamos a hacer una entrevista hoy más tarde, que lo grabaremos cuando haya acabado el parto, y que nos hablará un poquito sobre la raza, un poquito sobre sus vivencias. Nada, ya la veréis. Y que sale esta noche en La Sexta, El equipo de investigación. en equipo de investigación sobre los criadores que hacen bien las cosas y después los vendeperros, tiendas y la gente que estafa por internet, ¿vale? A la hora de vender animales. Esta noche en La Sexta, a las 10:30, en equipo de investigación. Aquí tenemos a nuestra amiga que hoy saldrá allí. Ella, por supuesto, es la cara buena, no es la cara mala. Ya sabéis, yo no tengo amigos que sean estafadores ni malos. Hostia. O por lo menos que yo lo sepa. Bueno, ahí sigue la Tara limpiándose y empujando. Eso es. Es importante que tengamos a los cachorros amamantando porque estimula a que la perra tenga contracciones, ¿de acuerdo? Entonces, se ponen los cachorros y que empiecen a mamar y así sacan el instinto. No ha sacado la placenta del segundo. Sí, se la ha comido. Ah, vale. La ha ido sacando ella y se la ha arrancado, sí, Ah, sí. vale. No, Aidana, fan de Mama Rosa. Adri Cris, un rojo tricolor, estaría bien. José Montero, hago mi apuesta, si es
roja tri, me saltas la cola y me la llevo yo. María Luisa Jurado, hola. Y ahí está el apoyo de la Jenny y la Nuria, 100%. Tania Moreno, hay que verlo. Sí. Hay que verlo. O el programa de hoy, en la sexta. Acordaros. 10:30. Se llama Amores Perros. Va sobre las estafas y sobre la venta no adecuada, no... De perros enfermos. De perros enfermos, de lo que hacen las tiendas de animales. Mafia. Las mafias, básicamente. Se lo lleva todo el rato para allá. Nuria, el programa de hoy tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Qué dura? ¿Una hora? Hora y pico, creo. Hora y pico dura el programa. Según me han dicho los del equipo, me dice la que me hizo a mí la entrevista, dice, Nuria, está siendo un bombazo, o sea, va a ser un bombazo. Dice, y había material para hacer 7 programas. Dice, me hemos flipado cuando hemos empezado a rascar y a ahondar lo que llega a dar esto, la cantidad de Es que tendrían que haber más programas hablando sobre la venta de animales y cómo. Han metido presos 6, ¿eh? 6 personas, ¿eh? 6 personas presas que salen hoy en el programa. Sí. Y más tendrían que meter, sí, claro. y a más. Gente, por eso salía, pues que los perros se morían en la trastienda, los sacaban en bolsas, y perros que, bueno, yo es que tengo una clínica veterinaria, y yo estoy harta de que me venga Claro. gente. Es que recordamos, Nuria, ¿vale? Su marido es veterinario en Cervelló, uno de los mejores de la comarca. Ahora que no podéis salir de la comarca, los que seáis de ahí, pues a ese veterinario tenéis que ir. Pues sí. Yo, por ejemplo, en mi clínica, cada vez que me viene alguien y me dice que se ha comprado un perro en Gerona, en un macrocentro de estos... Hablaban de por ahí, ¿no? Por ahí Bañolas o por esa zona, Sí, por ¿no? esa zona hay creo que un par de ellos, pero luego Hay un par de también hay en tiendas. Valencia, hay en Alicante, o sea, hay en todos muchos sitios, o sea, es como una mafia. Pero ahora están un poquito fastidiados porque no pueden traer perros del este o de dónde los sacan. Los traen. Los Porque traen igual. A lo mejor no pueden traer tantos, pero claro, los transportistas van cargados y bueno, es como contrabando, o sea, te pueden parar, pero no tienen por qué Oye, parar. ¿cuántos caben en un camión de esos? Yo qué sé. 100, 200. Bueno, a lo mejor no tanto. Si van de pero- chihuahuas y de perros Hombre, pequeñitos, sí, Si ¿eh? los traen hacinados, 40 perros seguro que caben en un camión. No en un camión, pues vienen en furgonetas normalmente. Bueno, furgonetas sin acondicionamiento y tal, Ya, bueno, creo que en el programa se ven, ¿eh? Se Como deben para morir una hasta por el y tal, camino. y eso. como para una... bueno, pues chicos, esta noche, 10:30 en la sexta, ¿vale? Equipo de investigación. La realidad sobre los vendeperros ilegales y la realidad sobre los criadores que hacen bien las cosas, como Nuria, como nosotros y muchos otros, ¿vale? Porque siempre lo que digo, apoyo a todos los que están legalizados, núcleo zoológico, facturas, garantía genética, cachorros vacunados, desparasitados, con chip, con todo. Tenéis que ver los padres, tenéis que ir incluso si podéis a ver al criador. No compréis a través de páginas con anuncios que pueden sacar las fotos de cualquier web. Yo voy a demostrar que usan fotos de otros criadores, por ejemplo, para vender chauchas, usan fotos de mis perros. Sí, Nuria, por ejemplo, a nosotros también nos pasó hace años que utilizaban fotos de nuestros perros para vender gente y, claro, cogía, le mandaba un mensaje y le decía, oye, quiero este cachorro y tal, y te decían, mira, me mandaba fotos de cachorros que eran míos, ¿sabes? Sí. Y yo le decía, pues estos cachorros están en mi casa, no sé cómo me los vas a vender. Y me cogía y me bloqueaba. Normalmente estos cachorros están por un precio muy inferior al del mercado. Son cachorros que suelen venderlos, bueno, suelen poner en la venta en los anuncios 400, 350, 300, 500 euros, ¿vale? Bueno, casi más de la mitad menos de lo que... Un tercio de lo que puede costar un perro. Entonces, claro, eso es muy llamativo porque hay gente que dice, uy, yo gastarme en un perro tanto, no, pero tanto otros sí, y al fin y al cabo piensan que son iguales, porque son fotos que no son de verdad. Exacto. Antes de hacer eso, si económicamente no lo podéis permitir, os vais a la perrera. Os vais a una perrera que hay mogollón de perros abandonados Por 200 euros los rescatan. que por 200 euros los rescatáis, ¿vale? Y los dan esterilizados. Y lo dan esterilizados y todo, ¿de acuerdo? Y ya vacunados y demás. Antes de gastar el dinero, mandar el dinero, gastarlo en un fraude, una tal. O sea, no hay nada que regalen aquí. Oye, no. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que además, o sea, cuando tú vas a estos sitios,
fomentas a que esta gente siga intentando ganarse la vida con ello. Claro, exacto, que sigan estafando a otra gente. Tú estafas, ayudas a que estafen más. A ver, que voy leyendo aquí un poquito. A ver, ánimo Tara, no perdemos el programa, no hay Dana. Vamos Tara, Antonio Castro, Dani Molina, esta noche ya sabes que ver en la televisión y tanto. Bárbara Antúnez es una campeona, ánimos pequeña. Eva Ortigosa, unos trillizos tricolor, así me llevo uno. Tania Moreno, qué razón tenéis. Diana, fuerza princesa. Yaiza, qué fuerte lo que cuenta Nuria. Lo de las fotos nos pasó con los Bulldogs, una lástima. Andoni de Luis Martínez, estos meses te esperan más partos. Sí, a partir de dentro de 2 meses, porque ya empezarán a entrar en celo una tras de otra, ¿vale? Vamos a tener alrededor de unas 8 camadas este año, ¿vale? Estos meses, tal. Es guapísima esta perra. Bueno, chicos, ya somos por más de 30 viendo el vídeo, siendo un vídeo. Seguro que más de uno estáis viendo el directo desde vuestro trabajo. Y nada, os lo agradezco de estar aquí apoyando a Tara, apoyándonos a todos. Gracias por vuestros likes en el vídeo, gracias por dejar el like y comentar. Podéis compartir en vuestras redes, podéis compartir con vuestras amistades, con quien queráis. Si tenéis cuenta de vuestros perritos, compartir también ahí, para que vengan a ver el directo. Es una cosa muy bonita que yo muestro a todo el mundo, para que veáis la transparencia de nuestro criadero. No nos escondemos y lo mostramos todo, vaya bien o vaya mal. Tara. ¿Todo bien? A tu casa. A ver. Estoy ahorrando tal. Meraki. La Ruby entró en celo al final. A ver, os explico, ¿vale? Ayer fui a un especialista en reproducción, ¿vale? La perra tiene 16 meses, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos tendrá 16 meses. No entraba en celo. Un problema de entrompio vaginal o lo que se llama también infantilismo, ¿vale? Entonces fui con el Ricard Córdoba, especialista en reproducción, el mejor que hay en España, que está en Girona, en Casa de la Selva. Y llevo con 1 mes y medio con un tratamiento con cabergolina teba, que es unas pastillas que compras en la farmacia, para provocarle el celo, ya que
es la única manera para que ella pueda ser fértil. ¿Vale? Porque por culpa del entrompio vaginal, que es como una vagina, imaginaros muy pequeñita, como si fuera una uña de pequeña, como metida hacia adentro, ¿vale? Y es un problema eso después para la reproducción, para que pueda sacar cachorros por ahí. Entonces hay que hacerle una subida de estrógenos, y la subida de estrógenos vendrá en el momento del celo, y el celo lo provocamos con la cabergolina, ¿vale? Está en tratamiento. Hicimos eco, y en la eco se vieron unos folículos en la parte de la base de la matriz. De ahí los folículos, que son como unas bolitas, se van a desprender hacia las paredes de la matriz, y entonces provocará el celo, ¿vale? Principio debería entrar en celo en 10-15 días. Vamos a ser confiados, 10-15 días, porque es un tema raro, porque a mí no me ha pasado en 23 años nunca una cosa así. Pero bueno, siempre hay una primera vez para aprender, y después explicaroslo a vosotros cuando haya solucionado el problema. Podré explicar a vosotros otro caso más raro de los que me ha pasado. Tengo pendiente de hacer un vídeo de qué es lo que necesitáis cuando llega un cachorro a vuestra casa. Es que voy con mucha faena y ahora no he tenido mucho tiempo, pero tengo previsto hacerlo, ¿vale? Gracias a todos los que estáis dejando like en el vídeo. Muchas gracias. Darle like para que YouTube lo recomiende a todo el mundo. Gracias. Gracias a todos los que estáis compartiendo con vuestras cuentas de Instagram el directo. Muy bien, muy bien. A ver, la información importante que tenéis que saber. Los Aussies son perros que solamente se pueden cruzar colores sólidos con sólidos y sólidos con diluidos, ¿de acuerdo? Tenemos que tenerlo claro. No se pueden cruzar mirlo con mirlo, porque tendríamos doble gen merlé y produciríamos sorderas, cegueras, problemas neuronales, saldrían albinos, ojos azules y blancos, casi totalmente blancos, con algún parche pequeñito, con problemas motrices, ¿de acuerdo? Entonces, no podéis pensar que si cruzamos mirlo con mirlo, perfecto, vamos a tener todos mirlo. No, es una imprudencia y es un maltrato de cara a la raza, ¿de acuerdo? Serán perros, la gran mayoría, no viables. No sabrán mamar. Tendrás que sondarlos, porque son perros como si tuvieran pequeño retraso de aprendizaje, de inteligencia. Y sobre el mes, más o menos, empezarán a aullar en medio de donde estén, porque no ven. Ahí es cuando tú sabrás que los perros son ciegos. Os lo digo, ¿vale? Porque esto es una cosa que tenéis que tener claro. Mirlo con mirlo, prohibido. Es que hay que explicar esas cosas porque después la gente no lo sabe. No, claro. Igual que con los mini Aussie. Sí, bueno, mini Aussie es igual, sí. Exacto. ¿Hay mini Aussie? Ella ha comprado 2 mini Aussies, Me voy a ponerme a criar mini Aussie. que se va a poner a criar mini Se Aussies. compra una mirlo preciosa, ¿Y ¿eh? cómo Sí. se queda de altura? 8 o 9 kilos, es como si fuera Un una... poquito ¿no? más, igual, 10 o 12. 10 o 12 kilos. Guau. La mitad del drogo, es como... El drogo Es como pesaba 14, si- pues imagínate. Es si como si se quedara a tuviéramos- mitad de entre 6 meses, 6, 7, 8 meses. Como si se quedara con 6, 7, Como 8 si meses. fuera un Sí, cachorro. un siempre. cachorro de 6 o 7 meses. Sí. Guau. Exacto, sí. Sí. Hala.
A ver, lo ideal siempre es coger los ejemplares minis más pequeños que puedas, pero lo normal es que se queden casi al límite del estándar máximo. Es complicado porque, claro, es una raza que no deja de venir de ellos, entonces... Ya, Y igual de todos los colores, como Sí, ellos. igual. en América, ¿qué se llama? Pastor americano Americano mini, ¿no? miniatura. Miniatura, ¿no? Pastor americano miniatura. Todavía no está reconocido, ¿no? Por la No, FCI. sale en el grupo 11. Sale en el grupo No está 11. reconocido. Se No es pueden una- hacer campeonatos de países, lo que no puede ser internacional. No puede ser campeón internacional, solamente un país nacional, pero reconocido por FCI. Todavía no está reconocido por FCI. Está en el trámite de reconocimiento. O sea, son títulos que no van al pedigrí. No, ¿Tienen pedigrí los minis? sí. Pero por el American Kennel Club o es uno No, aparte. es un pedigrí igual que por ejemplo tiene en nuestra, por ejemplo, como en nuestra cinofilia tenemos el Gorrater Valencia, que todavía no está reconocido internacionalmente, pero ya está en plena prueba, es decir, ellos ya compiten y tienen su pedigrí y todo. Claro. ¿Vale? Lo que pasa que sí que es verdad, por ejemplo, en el caso del Ratter, que es una raza española, hay que hacer un reconocimiento de raza antes de empezar a criar. No será en el caso del Mini, y ya que todavía no es una raza que no está en la FCI, pues se aprobó antes de la pandemia, pues tal vez hace un año antes de la pandemia, se aprobó hacer un nuevo grupo, ¿vale? Que ya, sabes, nosotros tenemos hasta el grupo 10, Hasta el grupo pues ahora 10. hay el grupo 11, y en ese grupo 11 ¿Quiénes van? están pues, todos los perros que no están todavía en la FCI. O sea, razas todavía por reconocer, ¿no? Por reconocer a nivel internacional. Y a nivel internacional. Están reconocidas en Vale. su país, en su país, pero no están reconocidas a nivel O internacional. sea, tú puedes coger un mini Aussie, ir a Estados Unidos y hacerlo campeón de Estados Unidos. Pues sí que está, pero bueno, el American Kennel Y lo Club... puedes hacer campeón de España y lo puedes hacer campeón de... Porque lo que no está reconocido internacionalmente, pero sí que puedes hacer campeonato del país. Si internacionalmente, cuando dices que no está reconocido internacionalmente, es que no puede hacer campeonato internacional, ¿no? Vale. Le ponen un cacique. La Tara empieza otras acciones, chicos. Va a sacar otro cachorro. Atentos todo el mundo, no os vayáis porque va a salir el tercero. Nuri, te veo haciendo directos de Chau Chau y del Mini Aussie, A mí me encantaría. Al principio cuesta, pero después ya te sueltas y ya... Tú te has soltado siempre, que te conozco siempre, que le encanta. El origen del Mini, Sí. que es de Estados Unidos, representa. Sí, se ha originado, o sea, viene de los pastores australianos, pero se origina en Estados Unidos. Por ello, la raza se llama pastor miniatura americano. Y que es un cruce de Aussies originales pequeñitos, cruzados entre ellos, ¿o cómo? Yo no lo tengo muy claro, yo creo que es una selección del pastor australiano pequeño. Pues, o sea, perros que te quedas con 16, 15 kilos, cruzarlo entre 16 y 15 kilos. Claro, y entonces bajar Cuando te el quedan tamaño. 14 kilos, cruzar el de 14 Sí, con el porque de de hecho 15. el mini debe tener exactamente el mismo tipo que el pastor australiano. En Estados Unidos todavía se le cortan las colas, ¿no? A los perros. Sí, bueno, ahí se deja cortar colas. Bueno, es que ahí cortan, y no lo van a quitar, lo de cortar colas. Bueno, por ahora no, ya veremos. Dependiendo de quién salga el presidente, el animalista que toque de turno. Aquí dentro de poco no vamos a poder ni presentar perros. Porque Están mal vistos, representa. Bueno, estuvieron diciendo algunos animalistas de que se maltrataban los perros por sacarlos a competir o no sé qué, que les creabas un estrés y no sé qué. Porque sí. Y yo no veo ningún perro estresado de los míos que voy a competir. Viajamos a todas partes, paseamos por todos los hay que decir, sitios. David, que como en todo, es verdad que a lo mejor hay gente que le da sesiones a los perros de peluquería exageradas, claro, es una competición, entonces son perros que necesitan pues una preparación y bueno, lo que pasa es que decir que sufren, pues no, o sea, el perro Yo supongo que es al final es un compañero del hombre Claro. y le gusta estar con él y le gusta al final cada cosa como le gusta que lo peine, le gusta... Es que Normalmente supongo yo que- cuando abro el coche y tengo los perros que normalmente compito y están ahí esperando a ver quién se sube. Los míos se suben al coche pegando un salto diciendo nos vamos por ahí, venga. Ya no tengo competición, solamente a lo mejor tengo la furgoneta abierta y ya veo que se ponen ahí, venga, vámonos. Claro, es que la gente que no se piensa en nosotros, cogemos el coche, nos vamos al hotel, del hotel a la exposición, tal. Nosotros también salimos, cogemos los perros, los sacamos, paramos, cada hora y pico, 2 horas se para, se hace un paseo, el perro estresado. El perro vive lo que no, duerme contigo en la cama, en mi caso, por ejemplo.
Entonces, Es que no es menos estrés, no es menos estrés, o sea, el estrés, y ahora dice que, por ejemplo, una persona se va de vacaciones con su perro, 15 días, con una autocaravana. Al final es prácticamente lo mismo, lo único que nosotros le metemos la competición. efectivamente, sí. ¿Y la competición cuánto dura un perro dentro de un ring? Realmente, si es un ring pequeño, pues en 15-20 minutos está fuera, pero se está viendo con otros perros, se miran otros perros, lo tienes peinado, lo tienes cicalado. Eso sí, las condiciones son óptimas, porque siempre estamos cada semana vallando los perros y teniéndolos perfectos. Pero la exposición se nota, o sea, tú Se nota. en mi casa ya sabes, si estoy compitiendo con el que estoy compitiendo, lo sabes rápido, porque es el que siempre está en mejor estado de pelo. Yo le decía a la gente de que porque laves un perro cada semana, no es que le vayas a estropear el pelo. Si tú utilizas productos buenos, alta cosmética... Al contrario. Claro, que hay mucho mito de que no, Una es que vez si lo al año lavas... porque no hace daño, lo Bueno, lavo mucho se pone malo. a mí había Pero gente lo que me- malo es que pegue una peste y que lo tengas lleno de roña, eso es malo. Es que a mí hay gente que me dice, David, es que a mí me han dicho de que lavar mucho el perro es un problema, ¿no? Claro, si te vas con el champú del Mercadona, de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora bien, un champú de calidad, que no te vale 3 euros el bote, sino te vale 20 euros, pues la cosa cambia. Y encima concentrado, no diluido en agua. Con lo cual hay más champú, tú pones la cantidad que tal. Son productos súper trabajados, súper probados. Y el problema que hay es que mucha gente dice, mira David, es que mi perro suelta mucho pelo, ¿cuántas veces lo lavas? ¿Cuántas veces lo cepillas? Ah, no, yo, la última vez hace 2 meses. Pues normal que tengas pelo por toda la casa. Claro, ¿Cuándo lo cepillas? Ah, bueno, al principio, cuando era cachorro no hacía gracia, pero ahora, bueno, como vive fuera y va entrando no sé qué, ya, pero tú te estás quejando de que tiene mucha pérdida de pelo. ¿Qué pienso le das? Ah, yo le doy el de la marca, vamos a no decir nombre, la marca X, un pienso de 10 euros, 20 kilos, ¿vale? Pues entre eso, entre que no lo bañas, entre Que no lo cepillas. cepillas y a lo mejor tiene hasta un punto de estrés, que los perros por estrés también pierden pelo, bajada de defensa, etc. Pueden ser muchos factores, ahí está la pérdida de pelo. Pero yo un perro de competición, bueno, ¿lo sabéis vosotras? Sí. Yo, por ejemplo, el Kai, el Aussie, que tengo ahí para ir a competir preparado, ese no le sacas un pelo ni estirándole. Igual que me pasa a mí con Ramsés. Bueno, ¿Por qué? Porque cada semana se lava, se sí que es cepilla y verdad que todo. Como que cuando hace la muda Claro. dices, hostia, no sabes hace muda porque cuando lo bañas sale más pelo. Claro. Pero normalmente un perro de competición que se va, si tú bañas un perro y lo cepillas regularmente, el pelo que te suelta es mínimo. A mí me decían uno, hostia, ¿cómo haces para que el Kai, ¿vale? El macho Aussie, que lo tengas siempre con pelo largo? Hidratándolo el pelo, tratándolo bien, buenos productos, ácidos grasos, los polvos que le ponemos en la biotina. Sí. Claro, es que a lo mejor el perro en productos, entre pienso y todo, Lleva mucho trabajo. claro, esto vale 70 euros, lo otro vale otros 15, el pienso otros 70. Es que al final dices, ¿cuánto inviertes en un perro? Hombre, si tú quieres un perro tenerlo perfecto, Tienes que invertir. tienes que invertir. Sí, sí, sí. Ahora, si tú quieres comprarte un perro pero no tienes dinero para mantenerlo, ¿vale? Hostia, David, ¿y cuánto me cuesta la manutención? Que es una pregunta típica que hay. ¿Cuánto me cuesta la manutención de un perro? Bueno, esto depende. Depende de muchos factores. Claro. Claro. ¿Vale? Hombre, si te haces el burro y lo destrozas a nivel articular desde pequeño y le produces una rotura de ligamentos porque te vas a la playa y está en pleno crecimiento, pues te costará más porque hay una operación. Si le das un mal pienso y tienes problemas dermatológicos, también tendrás otro problema. Y si encima no tienes un asesoramiento de un buen criador, porque has comprado en una tienda, has comprado en un particular, has comprado donde sea, que no, eso es el viento, que haya algún problema X, no te van a poder solventar, con lo cual te lo va a pasar por el veterinario. Es que Y veterinarios hay... realmente el trabajo del criador no solamente es criar el perro, es la postventa es lo más importante de un perro. Es decir, que una persona que te compre un perro al final obtenga un apoyo de una persona especializada, eso es lo más, porque yo tengo clientes míos que de forma regular me dicen, oye Nuria, que tiene esto el perro, oye, ¿que a ti qué te parece? Porque confían plenamente y le puedes solventar muchísimas dudas y le puedes hacer ahorrar muchísimo dinero, además. Porque gente me dice, oye, que le ha salido esto, ¿qué hago? Pues mira, ponle esta pomadita, ponle tal, porque eso se le va a quitar. Entonces haces también que la gente entienda la raza y que se ahorre muchísimo, hablando en dinero, muchísimo dinero. Es decir, O de sustos, ¿no? Que también después hay gente que le asusta. Es decir, que lo que a lo mejor si un criador de élite le cobra, es verdad que a lo mejor el perro es algo más costoso que en un centro canino vulgar, pero luego al final lo vas a ganar en tranquilidad y en salud del animal. Claro. Es decir, que lo vas a ahorrar. Y que no tiene nada que ver un perro con el otro cuando crecen, parecen razas diferentes, claro, Hombre, eso aparte. En mi raza, desde luego. Y el carácter. Y en la tuya ni te cuento. Yo que tengo clínica estoy harta de ver. El otro día me trajeron un bulldog francés. Venían dos bulldog francés.
Y claro, yo estoy acostumbrada a los bulldogs francés que yo conozco, que son un encanto. Sí. Hostia, casi me arranca la mano, tío. Casi me arranca la mano. Digo, perdona. Dice, no. Digo, perdona, ¿de dónde es este perro? No, lo compré allí en Gerona, no sé qué. Era macrotienda, ya. Madre mía, pero De Gerona ha venido gente, mucha, mucha. Hiperagresivo. Hiperagresivo. Un perro que como raza no le toca ser agresivo. Puede ser un poco tímido, puede ser un poquito raro, pero es que me plantó cara y dices, por favor, sobre todo no lo toques, no lo toques. Y por que casi me arranca la mano, claro. No, si no lo voy a tocar. Yo fui allí, claro, tío, dos bulldogs franceses súper monos con los collares Julius a juego, la perrita, un encanto, te viene así, y cuando me voy a acercar, me hace la chica, no te acerques, y me hace el perro. Casi me arranca la mano. ¿Cómo va la tara? Va empujando. Sí. Es que ha sacado dos muy rápido, entonces puede ser que el otro esté un poco más atrasado. Sí, bueno, esas cosas ya sabemos qué pasa. Y siendo 5 tampoco tendrá mucho que empujen por Pero ahí. de vez en cuando empuja. Sí, ella va tirando, va tirando. No vamos a tener problema con esta perra para parir. ¿Qué va? Es Yo brutal. con los chau chau mejor eso no puedo hacer un vídeo en directo porque... porque la mayoría de las veces es cesárea. Cesárea. Como no me Esa es una de las preguntas. Luego cuando me venga alguien detrás, hombre, Yo- podría hacer uno y decir, vaya, se nos ha complicado. Eso es lo normal. Yo te lo Y iba a entonces preguntar la que hacemos una cómo cesárea. era un parto de un chocho, pero por norma general es cesárea. Yo fui a hacer... No, no es norma general, no, pero hay una incidencia bastante alta en los perros, por desgracia, los perros seleccionados, que a lo mejor de tipo, o sea, durante toda tu vida de criador vas haciendo selecciones, seleccionas el tipo, también seleccionas cómo crían los perros, pero a veces todo junto no lo puedes tener. A lo mejor tienes una perra que es una pasada guapísima, pero luego cría bastante, o sea, necesita hacer una cesárea, como por ejemplo le está pasando a David con una perrita que tiene una uva infantil, pues lo normal es que esa perra al final tenga que ser una cesárea. Entonces, claro, si luego la perra a lo mejor es súper bonita y te quedas algo de ahí, pues ya, aunque tengas un perro muy bonito, ya estás también, genéticamente estás trayendo pues perras que a lo mejor no paren bien. Y entonces, bueno, yo ahora tengo unos añitos jodidos, porque he tenido mucha perra por cesárea, mucha cesárea. Quizá ahí también está la selección, cuando hablamos de selección, perras que te paran natural, quedarse sus hijas, Bueno, ayudaría porcentualmente, ¿no? por supuesto, pero también influye el macho, es decir, por ejemplo, si en el caso de Ramsés, por ejemplo, Que tiene ¿no? mucha cabeza, ¿no? Es un perro extraordinario. Eran dos en la camada. Su madre es una perra que siempre ha parido con cesárea o mal. Entonces, claro, aunque yo usé con Ramsés una perra súper, a lo mejor los hijos de Ramsés, para que veáis un poco la genética, no es malo, pero que es una cosa que casi imposible, la genética es casi imposible de controlar. Siempre hay algo que se te escapa. Siempre hay algo, siempre tienes que sacrificar algo. O sea, tener un perro 10, que una perra super 10, top, y que encima para como churro. Y más temas si son cortitos, cabezones, ¿no? Claro, tienes una perra top y ya encima ya sería la hostia que encima te pariera 8 cachorros como si no es que no se entere. Y dices, guau, de ahí sí que, pero es como difícil, ¿no? Normalmente las perras que paren mejor en mi raza son perritas un poquito más larguitas, a lo mejor que no sean tan pesadas, no se cansan tanto a la hora de parir, en fin. Bueno, a ver, estas cosas también estarán en la entrevista que ya, bueno, te mandé lo de las preguntas y todo que te voy a hacer y tal. Hablaremos un poquito de todo, nos hablarás y bueno, también sobre todo que hablaremos de qué se puede hacer para evitar según qué problemas en la cría del chau chau, etc. ¿Qué debería de cambiar? ¿Cómo mejorar? Bueno, ya viste, te mandé varias preguntas interesantes. Sí, las mandaste. Vale, que vamos, bueno, es que me puse ayer por la noche a escribir, como sabía que hoy iba a tener lío aquí. Bueno, es que, como os comentaba al principio del vídeo, tenemos aquí a Nuria Vigo, de los perros de Vigo, criadora de Chau Chau, hiper conocida. Ha representado a España con su perro Ramsés En el Eukanuba World en el Eukanuba World Challenger, que eso es donde van la representación del mejor perro del año de cada país. O sea, imaginaros si tiene que ganar y tiene que ser bueno. O sea, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de... Bueno, no sé, perdí la cuenta. Campeón de campeones. Dicho por mucho, mejor perro de la historia, Chau Chau, a nivel europeo, y no sé si mundial, no sé si se puede comparar con la línea americana, aunque él viene de línea americana porque él viene de
un cruce. El padre es de Estados Unidos, de alguna de las criadoras que hoy día todavía trabajan, y esa mujer de tener como 88 años. ¿Lo hiciste con esperma congelado? Metaje esperma congelado. Lo hizo con esperma congelado, imaginaros. Del perro que ganó Westminster, es un perro ganador de Westminster, campeón americano, pero lo que realmente fascinó es que era un perro que hacía agility. Ya. Cuando un chao chao hacía agility, y era Ya. perro de terapia. Entonces eso es lo que me dio para decir, quiero esto, quiero un perro que sea bonito y que además tenga una aura mental y que sea un perro que psicológicamente súper equilibrado. Y por ello me traje el esperma de este perro. Y nació el sueño de mi vida, que es Ramsés. Bueno, a veces me podía haber salido bien o mal. Por suerte me salió bien. Salió muy bien. Hay un punto de suerte, ¿no? También en los criadores. A ver, pero la suerte hay que buscarla también. La suerte, claro que hay un punto de suerte, pero la suerte hay que buscarla. Pero te ha pasado a veces que has dicho, este lleva 2 días, ha cruzado con el perro del vecino y vaya perrazo le ha salido. Sí, pero... Que después no es continuidad, porque genéticamente no hay continuidad, ¿de acuerdo? Es un perro de la suerte. Claro, lo normal, David... Porque no se ha trabajado el pedigrí, a lo mejor es un pedigrí que no... Yo he visto campeones del mundo, que han sido campeones del mundo con un pedigrí que es que la madre no tenía ni a fijo. Hija de Jackie Nuka. Sí. Hijo de Jackie Nuka. Nuka. Genéticamente después el perro no ha hecho nada, pero ha sido un perro a nivel de show brutal. Pero eso pasa una vez cada 1000 años. Cada 1000 años. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, estadísticamente, en el tema, por ejemplo, en el caso de Ramsés, que es un perro que es casi un 10, ¿vale? ¿Cómo puede él tener un hijo que lo supere? Es que superar un 10 o un 9,5 es casi imposible. Lo normal es que de 2 7 salga un 9. Eso a mí me ha pasado. Pueda salir un 9. Me ha Pero pasado a mí de 2 eso. 9, hostia, ¿cómo saca? No, a mí me ha pasado de eso. Cuando sacas un perro, por ejemplo, tú conoces a Muffin, campeón de Europa y 7 8 países y tal. Igual a Poppy, que fue una perra que ganó también. La Poppy, una perra que lo ganó todo, top perra del año. Esos perros, el problema que tienes es que después te hace ser tan exigente que es que te puedes pasar tiempo sin sacar ningún perro de show porque dices, no es la Poppy, no es el Muffin, no es no sé qué, no es tan crack. No, y es que además, de hecho, no solamente eso, es que además... Es que a mí me llamaba gente para decirme, David, ¿vas a ir al show de Cantabria o vas a ir al show de Francia o no sé qué? Sí, vale, pues yo no inscribo mi perro. Porque sabían que iban a perder. O sea, imagínate qué nivel. Ahí, eso me ha pasado solamente con 2 perros, luego también, como criadora, también te pasa que cuando tienes un perro así, la gente está tan acostumbrada a ver ese tipo de perro que también cuando los jueces ven a otro perro que a lo mejor tiene una calidad excepcional, lo comparan ya siempre con el Ramsés o con el perro que llevaba, ¿sabes? Y tampoco dicen, es bonito, pero es que como el Ramsés o como... Hay que ser menos exigente en ese aspecto porque después dejas correr perros que en condiciones normales serían hipercampeones también. Pero no Pero tú te exiges mucho. Sí. Es lo que hablamos, ¿no? Que tú después y dices, este perro en cualquier criadero sería la espada, vamos, el mejor. Está pegando fuerte ahora, ¿eh? Sí, era el mejor, pero después no lo acabas de... Bueno, también tienes el factor de que sea el momento, porque el perro tiene que nacer en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Sí. Porque a veces en ese año a lo mejor ha sido un año muy bueno a nivel criadores y han tenido un montón de perros buenos. Entonces tienes que competir en el mismo ring igual con 3 perros de una calidad súper. O sea, y tú dices que de 2 perros 7 te Pueden pueden salir salir. 9. Es lo normal. O de un perro 9 y A una ver, perra 6. estamos hablando siempre Y una de perra perros 6. de calidad. A ver, que cuando hablamos de los números para entendernos un poco, no estamos infravalorando ningún perro a nivel de carácter, No, estamos hablando no. puramente Claro, a como ver, criador de ¿qué te digo? buscar O sea, una morfología y un de carácter. zorro show, de los zorro shows de pajarería que decimos que son, o de un bulldog que parezca un boxer con ninguna línea de sangre, ninguna carga genética de ningún tipo más que siempre lo mismo, siempre perros que parecen un bulldog que parecen boxers, de ahí nunca vas a sacar un perro 9, por más que le pongas un campeón. Porque, a ver, el perro Milagros tampoco. no tiene agua de Lourdes, Ya. ¿sabes? Pero sí que de 2 perros con una genética buena, competitiva, que a lo mejor no son 2 super top, pero son 2 perros que están bien, de ahí a lo mejor te sale un perro y dices, hostia. Sí, no, la verdad que no es fácil tampoco ser criador. Y aparte de eso, que no haya ningún problema a nivel de salud, porque a veces cruzas perros con buena salud muchas generaciones y al cabo de 5 generaciones te sale un perro con un problema de nacimiento o no sé qué, ¿sabes?
Esas cosas también, es que igual que a las personas les pasa, ¿no? Dos personas sanas y sale un hijo con alguna enfermedad. Lo que hay que saber es responder ante estas situaciones para que la gente que se lleva un cachorro vea que sale un sitio seguro. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber responder y también hay que saber cuando una persona compra un perro, el criador no es responsable siempre de todo. Yo que sé, hay veces que compras un perro, tienes un perro y este es un perro que pues es delicadillo, a lo mejor pues cuando come algo que no le va muy bien, pues a lo mejor le sienta mal. Una alergia, ¿no? Por ejemplo, que sea alérgico al polvo. Por ejemplo, eso no es por desgracia, o sea, los criadores no podemos tampoco garantizar que un perro, no sé, o sea, yo puedes decir, bueno, un cachorro tiene 2 meses y aparentemente está bien, es un perro sano, los padres son perros sanos, pero tampoco no puedes garantizar que el perrito se muera de mayor, de viejito, de 15 años y que no tenga ningún problema. Todos querríamos firmar eso. Que lo cría a 50 años. Por eso, yo querría firmar eso siempre, pero por desgracia no suele. Pues yo siempre doy unas directrices, que coma esto correcto sí, esta cama así, esto no, esto sí, esto no. Después la gente en su casa con su perro que haga lo que le dé la gana. Gente que sigue los consejos, gente que coge otras cosas, o que le han dicho, que lo ha leído de internet, o que lo ha dicho el veterinario. Después a veces te vienen con esos problemas, ¿no? Hostia, pero yo te dije así, ¿por qué lo hiciste de asa? Y bueno, es que me dije. Sí, es que va a salir ya, chicos, atención, Ya sale. Ya sale. Ya está saliendo. Ya sale. Ahí está fuerza. ¿Le dejas comer la placenta? Sí, espera, sí. Yo le dejo 2 nada más, normalmente. La primera no se la ha comido, la ha chupado un poco y la ha tirado a David. Y la segunda, mientras salía el cachorro, se la iba a comer. Muy bien. ¿Tienes una pizza? Sí, ahora tengo una pizza. Muy bien, todo fuera. Muy bien, Tara. ¿Qué es? Mirlo. ¡Ay, un mirlo! Eso. ¡Qué gordos, tío! Sí. Madre mía, qué barriga. Buen pienso eso, Forza 10. ¡Hostia! ¡Qué buen pienso! ¿Será macho? Macho, espérate. Es un macho, ¿no? Sí. Y está aquí. A la hora de cortar el cordón, hay una medida que sí o sí se tiene que dejar. Un par de deditos hay que dejarle. No hay que dejarle mucho porque si no la perra sería ña y puede llegar a sacarle hasta el intestino, Pero sí, igual un dedito y medio. Como lo ha hecho la David estaría bien. Este sí que lo han pagado, Este bebé. Qué bonito, Taras, como tú. Oh. A ver, Dara, bueno, si tú no te estás limpiando, ya me encargo yo. Sí, salen más o menos como yo. El cuello todo blanco, con las manchas en la cabeza. Es preciosa esta perra, es que es preciosa, ¿Esta ya es de Ludo? Es de aquí. Sí, está aquí, pero viene también. Su madre. Con el nene, porque el nene con Su madre es Ayla, que es hija de Aina. O sea, la madre y el padre de esta perra son de gente que yo le he vendido cachorros. ¿Vale? Y bueno, por supuesto, los abuelos de la camada, o sea, abuelos, los bisabuelos, bisabuela de la Robin, la Aina, viene también de Ludovic, sí, que viene del campeón del mundo, de Magnum. Venga, ya está, ahí lo tienes. Los dos machos son enormes. Estos ya están medio criados, ya. Mira que tengas aquí todo bien, todo bien. Mira, aquí, dale ahí. Son súper grandes. Bueno, aquí tenemos macho azul mirlo. El segundo que nace. De momento tenemos 2 machos y una hembra. Que salgan, a ver, los 2 siguientes sanos y ya el color me es igual. Aunque vosotros tendréis preferencias, dejar aquí cuál es el color que queréis que salga en el próximo cachorro. Tiene hasta la misma mancha marrón de la Tara en la cara. Es que el cruce, ¿sabes quién es? El padre es el Yeti, que es hermano del Kai. Es un negro tricolor. Sí. El Yeti tuvo 2 camadas, una que la tuvo con la Kitty, ¿vale? Que fueron 9. ¿No? ¿Cuántos fueron? ¿7?
No, ¿cuántos fueron? ¿9? Creo que fueron 9. 9, y esta es su segunda camada, así que es cierto que es una primeriza, la Kitty ya había sido mamá. Entonces representa que estos son como hermanos de los hijos de la Kitty, de diferente camada, más o menos. O se tocan algo entre ellos. Sí, el padre es el mismo, son hermanos, son hermanos. Es que heavy, es que Vale. tiene hasta la misma mancha. Ya Qué está, pasada. Sí, hay que tener cuidado, que te digo, hay que tener cuidado cuando... Aquí había traído yo una... Mira, dame eso de ahí. La tijera esa. Stay. Mosquito. Por si acaso. Mira. Cortar ese trocito, ¿eh? Cortar ese trocito que le sale. Vale. Eso representa que lo coges así y ¿qué haces? Para evitar que Sangre. sangre, Vale. me corta ese poquito. Aquí. Voy a poner un trozo. Aquí. Que no vea la gente. Eso ya está. Vale, dejaremos esto para que no sangre, porque está un poquito corto, por si acaso, ¿eh? Un poquito, esto unos minutos. Ahora os iré leyendo, que estáis escribiendo mucho, seguir escribiendo, que luego os leo a todos. Pues nada, ya llevamos 2 machos azul mirlo y una hembra negro tricolor. Es precioso. Y las máscaras brutales, ¿eh? Sí. O sea, y el blanco, las manchas, Es que tiene o sea, la misma mancha. espectacular. Que la tara. Son iguales. Espectacular. Yo es que fui a buscar ese macho, yo es que sabía que reproduciría bien con esta perra, lo sabía. Ese macho también es que es Lo espectacular, sabía. ¿eh? El macho Sí, no, ese. el Yeti es brutal. Bueno, chicos, otra cola entera, ¿vale? 3 yunas de aquí, apuesta por las colas largas. Dentro de lo que cabe, alguna puede salir medio larga, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Pero no, ¿Anulos te sale alguno? No. Anulos no. no. Yo llevo criando 15 años y a mí no me ha salido ni uno. El otro día me dijeron, no, es que me ha dicho una criadora de que, claro, de 8 cachorros, 8 le han salido sin cola. Y digo, ¡Se le ha caído! se le ha caído la 8 cachorros, 8 sin ¡Ay, cola, hombre, por favor! O han tenido 8 accidentes, 8 accidentes. como Es que- llevan algunos. Es que la gente... Como llevan algunos. Es que- Pero ¿qué más da que no tengan cola o que no tengas... Que si esto es perfil No, para le da cosa decir que la han cortado, ya está, porque bueno, como es ilegal cortar colas... Pero joder, no las cortes, ¿qué más da? Pero Claro. si es que además la cola de... Porque hay Aussie- gente, mira, yo he escuchado Es que gente que a mí me dice, encanta la yo he cola escuchado de gente que dice, no me gusta el Aussie con cola. Pues Criadores me lo han dicho. Pues yo no No, y entiendo. te dicen ¿Vale? los schnauzer, lo dicen de muchos. No me gusta Y me han cola, dicho, bueno. y me han dicho, yo le sigo cortando, me voy a Francia a cortar. Voy a abrirle. Y otros que se lo cortan ellos mismos. Ahora que tampoco puedes competir con el perro cortado, ¿eh? Pero, Lo que pasa es que puedes aportar. Qué casualidad que tienen los 5 campeones sin cola y a todos han tenido un accidente. todos han tenido un accidente, sí, no, es que tuvo un le voy a cortar la accidente. cola porque tuvo un accidente. Claro. No me jodas, 5 han tenido el 5 accidentes, 5 amputaciones, Hostia ya. Ya, es que la peña como es. A ver, chicos, ¿qué os gusta más, los Aussies con cola o sin cola? puta. Con cola, yo digo. Quiero vuestros comentarios, comentadlo aquí. Ahora os leo a todos, que estoy aquí atendiendo a la perra. Y bueno, y todos los que estáis esperando, que estoy leyendo aquí, que hay gente que está esperando desde julio, que ahora le ha nacido el cachorro, que llevan casi un año. Lleváis toda la vida sin un australiano. Toda una vida. Aquí habrá gente de 30, 40, 50, 60 años. Lleváis toda la vida. Si esperaros un año, 6 meses, 8 meses para coger un perro para 15 años es mucho tiempo, mirar para atrás cuánto tiempo habéis estado sin esa raza y habéis podido vivir felizmente. Hoy en día, las prisas no son buenas consejeras más en tema de animales.
Porque acabáis donde... Acabáis... Volvemos a lo mismo de vamos a ver la sexta hoy para que vean las exacto. prisas. Exacto, hoy en la sexta vais a ver la gente que ha ido con prisa lo que le ha pasado. Pero da mucha pena porque la gente muriéndoselo, llorando, la gente pasándolo fatal, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero bueno, que vamos a ver... Vamos a ver el programa. Yo esta noche, te lo juro, tenía ganas, ¿eh? Digo, si me pare la pepa entre medias, estoy viendo el programa, porque a las 10:30 en el sofá nadie... 6, a la sexta, a las 10:30. Quiero ver a mi amiga, que está aquí. La Nuria que sale con el chau chau. Veréis, la Nuria que va a sacarle esperma para congelar, con Ricard Córdoba, especialista en reproducción de Girona. Y os va a mostrar... Sí, exacto. Exacto, que ya me he dicho, Ricard, que después que en verdad, bueno, que hace un poco el tema, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que esta noche, 10:30, la sexta, tenéis que ver el programa sobre la venta, estafa con perros, con gatos y con lo que sea, cualquier animal. Utilizando vuestros sentimientos, ¿vale? Para aprovecharse de ello. 25 más de una vez. Yo las llevo de lo que las tripas. Tengo hambre, ¿Tienes hambre? A ver, 12:30. ¿Tú no has desayunado? Sí, pero es igual. Ya he desayunado tortilla de patatas, jamón. No, ya te he oído en el bar, cabrón, que estabas ahí. Sí, póngame. Y hablando conmigo. Claro, no. Pero yo tenía que estar bien para el parto. No podía estar con hambre. Yo entro ahí, mira que estoy bien, que doy un salto por encima de la perra, me meto en la cocina y arraso por la cocina. ¿Tú has visto el desván de mi madre? Sí. Tú te metes ahí 3 meses y cuando sales todavía te falta comida por comerte. Y sales con 10 kilos más, ¿sabes? ¿Qué ha pasado contigo? Madre mía, lo que tiene ahí en el safarech. El safarech. El safarech de tu madre es que espera, y que venga Walking Dead y nos encierran aquí 3 años o algo. Yo le he dicho, ese es su búnker. Es su búnker de coronavirus. Coronavirus. Bueno. Hombre, es que nosotros cuando estábamos confinados, hacíamos la compra y en 3 semanas, un mes, casi no salíamos. Entre ahí abajo y el congelador que tengo para 500 litros abajo, sí, no salimos en un mes, no salimos. Y como tenemos aquí la finca, 3 hectáreas, con los perros, y estábamos criando tal igual, yo te lo juro, yo el confinamiento no lo sentí. No, claro, yo tampoco, porque yo también hacía... Escucha una cosa, no digamos la palabra del de esto, porque si no me anulan el vídeo, ¿vale? Os lo digo porque YouTube no quiere que se diga la palabra del virus tal, ¿vale? Vale. Entonces no se puede decir, podemos decir pandemia, podemos tal, pero no el de esto, ¿vale? Vale, hostia, no sabía, nunca te acostarás de saber algo nuevo. No puedes, pues si dices muchas palabrotas, te anulan el vídeo, bueno, te anulan, no te lo, bueno, te lo anulan, te lo pueden bloquear, que si sale mucha sangre, por ejemplo, los que salen sangre no te los monetizan, por ejemplo, ¿no? Esto para la gente youtubers y todo eso, ¿sabes? Eso, por ejemplo... Este es un vídeo simplemente de información, el que salga sangre a mí me da exactamente igual, incluso como he hecho un vídeo de la cesárea, sale sangre, todo eso, pero en lo que es imágenes, por ejemplo, políticas, de violencia o de sangre o cosas así, yo lo veo bien, que tal. Y según qué cosa, pues no, porque si no estarían todo el día hablando del dichoso eso que ya tenemos en la televisión y en todos los lados. Sí, que estamos hartos. Estamos hartos. Sí. Bueno, voy a leeros un poco, ¿vale? Que estoy pasando un poco de vosotros ahora. Estaba aquí hablando. A ver, vamos. Mucho, me gusta que habléis mucho. Aprieta de nuevo, super. Dorado, aquí estamos. Vamos, Nuria, ¿tú cuántos años llevas como criadora? ¿Qué año empezaste? La primera camada la hice en el año 94. El año 94. Y nosotros empezamos en el 98. Nuestra primera camada fue en el 99. Estamos hablando aquí que hay más de 60 años de experiencia... ¿60 años? Tío, a ver, escúchame una cosa. Entre tus años... Bueno, no, 50 años. Entre tus años, los que llevo yo, si los juntamos, ¿cuánto hacen? Si los juntamos, sí, claro. 23, 24, claro. 23 años y tú llevarás, pues desde el 94, pues eso ya hace... joder, pues sí que llevas. Un mogollón de años, cariño. Si tengo ya más años que el hilo negro, yo. Claro, son 50 años que podemos hablar aquí, 50.000 cosas que no hayan pasado. De hecho, pero de todas la Nuria está aquí.
que con todos los años que llevas tú y con los años que llevo yo, todavía cuando nos vemos, yo te cuento cosas que tú dices, hostia, y él me cuenta cosas que yo digo, hostia. Cosas que sí, a lo sí, mejor aún no que aunque habías... no, que nunca lo has experimentado, no, nunca has pensado que esto podías hacer eso. Y David y yo, pues a veces él me pregunta, ¿le ha pasado algo que a lo mejor a mí no me ha pasado? O sí, o y al revés. Y la verdad es que en los perros, bueno, en todo esto siempre aprendes cosas nuevas, cada día estás aprendiendo cosas. A ver, vamos a seguir aquí. Qué bonita tara, si son 5 parece que sí, son enormes. Araich, Barán, Arnedo, muy buenos días. Hoy toca ver equipo de investigación, menudo lujazo de conversación. ¿Cómo va el parto? Súper interesante esa conversación. Pablo. A ver. Raquel, qué mona. Dani, Molina, hola. Meraki, ole esa tara, campeona. Raquel, ¿qué otros colores y sexo han salido hasta ahora? Hola, tara es una campeona. Macho azul mirlo. Ole mi niño. Pablo. Por mí que salgan todos machos azul mirlo, a ver si se va cortando la lista. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que si también salen hembras, no pasa nada, porque hay gente que está en machos y en hembras, ¿vale? Entonces, si les toca a hembras, también salen de machos, ¿eh? La lista. Hay gente que está en los dos sexos. Cuando sea un poquito más grande ya vendría que hacer un vídeo con David. Gracias. Suba David o vengo yo aquí y nos hacemos un vídeo con los cachorritos más grandecitos. Dios, qué pasada. Son una monada, tía. Pablo Dorado, David, desde julio 2020 llevo esperando ese machito. Pues enhorabuena. Mira, que a nosotros nos pasa igual, Raquel. ¿Qué número estáis ya después de estos dos que han nacido? Los cuartos. Ya queda menos. Con cola son mucho más bonitos, les da el toque y tanto. Con cola siempre, Pablo. Noa y Dana, con cola. Sonia Salgado, con cola. Meraki, con cola sin lugar, sin ninguna duda. Pablo, más equilibrados, con cola. Muy bien. Raquel, qué emoción, pues a ver si tenéis suerte. Merece la pena 1000 veces la espera, claro que sí. Clary, con cola. Meraki, a nosotros no nos importa esperar, pero hace mucha ilusión ver que se acerca el momento que nazca el nuestro. La verdad que sí, que es algo inexplicable, ¿no? El sentir que cada vez están más cerca y que ya queda poco. Nuria Fernández, yo tengo un azul mirlo de 3 yunas ya con 5 años. Vale la pena la espera, os lo aseguro. Muchas gracias, Nuria. No, mira, aquí ya sabes, es que viene gente que ya tiene perros nuestros y se meten en los directos y tal y cual. Claro, la gente está comentando, yo llevo desde julio, porque claro, la lista es muy larga. Y han salido muchos negros tricolores, eso también ha hecho que los azul mirlos esperaran un poco más. Y sale aquí la Nuria diciendo, tengo un perro de 3 yunas desde hace 5 años y estoy encantada, merece la pena esperar. Siempre hay que esperar. Cuando ves algo que te gusta, esperas. Porque todos los perros no son iguales, todos los criaderos son iguales. Y no es tener un perro por tener un perro. Ayer me llama una persona y me dice, ¿tienes perro? Y digo, no. Y me dice, es que no da igual la raza. Si te da igual la raza, te vas a la perrera. Es la perrera, claro. Está apretando. Vale, está apretando. Y además esto fuerte, ¿eh? Está apretando, va a tenerlo ya. Porque está muy poderosa. Ahí va, ¿eh? Muy poderosa, ¿eh? No tiene, lo está sacando. Sí, se le nota cómo está apretando. Madre mía, qué maravilla de perra pariendo. Bueno, espero que con los miniaus te pase lo mismo. Hostia, sí, ¿eh? No, Ludo me ha dicho que sí. Yo nunca he criado miniaus, ya te lo diré. Este es grande, ¿eh? Sí, es grande, sí. Qué mona. Muy bien. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Hostia. ¡Venga, chicos! ¡Que ya tenemos otro! Es súper grande. ¡Madre mía, esto es un bicho! Cuidado. Cuidado. Espérate. Dame la tijera. Que vamos al lío. ¡Madre mía, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Uf! Este es enorme, ¿eh? Wow, y es más así como más oscuro de cabeza, qué chulo. ¡Uy! ¿Qué? Wow, qué bonito. Mira, recordamos que la tara viene de una camada que fueron 6 mirlos.
No hubo otro color. Fueron 6 mirlos. De cruce de negro tricolor con azul mirlo, con lo cual ella es muy portadora de azul mirlo. Claro, porque ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, también en los chauchaos con los colores, lo que te comentaba? Es decir, los colores diluidos, como es el azul, como es el creme, como es el canela, son recesivos, es decir, tienen que darse que los dos padres lo tengan. Vale. Y puede darse eso de que a lo mejor en una camada de 2 perros negros te salgan cremas. Bueno, porque quizá los abuelos... Porque los dos son recesivos de ese mismo color. Claro. Vale. Ay, Dios mío. Guau, ese es grande, ¿eh? Es enorme. Este es el padre de todos. O sea, qué guay, a ver si te tendría ahora. Que eso que es un macho, podría ser ahora una perrita. ¡Ya tenemos otro macho azul mirlo! ¡Vamos allá! La gente le encanta los directos a la gente. ¿A que os gustan los directos? O dejo de hacer directo ya en YouTube y se acabó todo. Quiero ver ahí cómo apoyáis el vídeo. Ahí, todos. A ver, ¿queréis que siga haciendo vídeos o no? El último es una hembra. ¿Sí? No sé Venga, por qué. el último debería de ser una hembra. Hostia. Yo creo que será una hembra el último. Qué bonito, por favor. Yo creo que va a ser un macho, el último. ¿Sí? Montamos tarde. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver eso? Los que salen más machos siempre. ¿Ah, sí? ¿Tú qué crees que será? Pues hay un 50% de posibilidades. Hombre, si es equitativo, debería de ser una hembra. Esto equitativo, es que monté con progesterona alta. Normalmente, bueno, a ver, ¿qué puede pasar, eh? Ojalá que salieran hembras. Ojalá que salieran hembras. ¿Te vas a quedar? Salen muchos machos también, pero que me da igual, que salga también macho, porque sé que estáis ahí todos los de los machos, que salga otro macho, salga otro macho. Que salga lo que tenga que salir, pero que salga sano, ya está. No me importa el color ni el sexo. La cabeza es oscura, mola mucho. Este perro ya está criado. Este perro parece que tenga una semana ya. Sí, es verdad, es muy enorme, grande, ¿eh? es muy grande. Mira, lo voy a enseñar para que ¿Qué veáis. cuando llegaba? Sí. Mirad, cola entera. De ella y la de la Oye, brutal, ¿eh? Tiene aquí una mancha negra súper guapa en el cuello. es muy bonito. Ahora os enseñaré, cuando acabemos el parto, que queda uno más, os voy a enseñar cachorro por cachorro, ¿vale? No os preocupéis. Oye, David, enséñame la hembra tricolor, enséñame el primero. No. Ya os lo enseñaré todos, no os preocupéis. Esta perra, si tiene más cachorros, si llega a tener más cachorros, te digo yo que es brutal. Es una pasada. O sea, con 5 que te los hayas sacado así de esta manera, Y la primera vez. y la primera vez, brutal. O sea, ¿sabéis? Cuanto más cachorros, más pequeños. Ahora el conducto, ya te digo yo, que lo tiene súper ancho y súper bien. Yo, por ejemplo, de Tara, el primerito me esperaba que le costase más, pero... No, ha sido como muy sobrada. Sí. Sí. A ver, vamos allá. A ver, seguimos leyendo. Clary, sí, es una ilusión la espera y que nos pongan los partos es ya increíble la sensación. Raquel, cuando termine el parto podrás en las historias de Instagram qué colores y sexos han salido. Claro que sí, Raquel. Kailan 7, esto es mejor que los huevos Kinder, a ver qué toca. Raquel riéndose. Meraki, ole. Tania, todos machos. Pablo, Dios. Raquel, bien. Pablo, jaja, riéndose. Bueno, aquí, cachondeo máximo. Tania, sí. Raquel, nos encantan. Meraki, qué subidón. Clary, claro que sí. Espectacular ese cachorro. Pablo, Bárbara, Dios, David, son enormes. Kailan, madre mía, en un momento del 10 al 7. Ole, sigue dándole a los directos. David, eres un grande. Gracias, Kailan. Tania, qué sonido tan guay cuando lloran. Mireia, DS, qué bonito. Jorge, el tercero, ese nos toca a nosotros. Pues, bueno, a ver, ese no es que ha salido el tercero y ese te toca. Hay que después elegir, desde el primero empezar eligiendo y tal. Ha nacido en 3. Te toca seguro. Es que claro, hay gente que piensa, si sale el tercero es mío, entonces. ¡Ese es el mío! Ese es el mío. No, aquí la gente elegirá cuando tengan sobre el mes y medio, que ya se verá el carácter, la mirada,
el colorcito y tal y cual, ahí es cuando la gente podrá elegir, ¿vale? Pero vamos, es que los tres son brutales. A ver, que sigo aquí leyendo. Ay, la hembra también es muy bonita. Tiene los colores súper marcados. Bárbara, los saca ya criados, ya te digo. Eso es un lujo para un criador. Buen pienso, ¿eh? Jenny, lo que te decía, pienso. ¿Que te acuerdas que iba con la perra, me parecía que tuviera un poco de hambre, que le metíamos 2 botes de comida? 3, métele más, métele más. ¿Te acuerdas cuando te lo dije? Sí, sí. Por esto. Porque si no te salen los cachorros delgados. Cuestan tirar y se te puede morir alguno. Entonces hay que meterle, si la perra te pide, métele. 3 botes, 4, lo que haga falta. ¿Vale? Siempre, súper importante. Muy bien, Tara. Vaya madrazo. Lo saca ya criado, sí, eso es súper... Kailan, sí, eso por supuesto, la salud lo primero. Nosotros podemos esperar. Meraki, qué preciosos. Gracias. Kailan, si el resultado es bueno, pues claro que hay que esperar. Aparte la ilusión no se puede... El tiempo no te la puede quitar. Raquel, enhorabuena. Jorge, qué ilusión. Tania, vaya toro. Vale, todos machos, wow. Todos machos, los mirlo. Y una hembra negra tricolor. Creo que está apretando. Otra vez empujando. Madre mía, tío. Qué crack, tío. Me llevo a llevarte los 4 de tu casa. ¿Te quieres llevar 4 perros? Esta es una gozada. Qué pasada de perra, Está qué apretando bien. otra vez. Nena. Mira. La aprieta. Sí, sí, aprieta fuerte. Esta sale ya, ¿eh? Jorge, me esperaba que estábamos terceros. Sí, 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 no hay problema. A ver, chicos, rápidamente, antes de que para el siguiente. ¿Qué color y qué sexo? Yo digo que una hembra, mirlo. Será una hembra tricolor. Mira. Sí. Es tricolor y ahora veremos a ver si es. ¡Ya está! ¡Ya la tenemos! Mirad, con la placenta. ¿Vale? Os lo enseño cómo se hace. Se corta aquí, se saca, cogemos la tijera, cortamos de momento para que pueda el cachorro empezar a respirar. Lo haremos en el momento que le sacamos de la nariz y frotamos un poco. Como sea, verdad que es una hembra, soy roja. La pitoniza. ¡Una hembra ¡Toma! negro tricolor! ¡Qué fuerte! ¡Hostia, qué fuerte! Vale, cuidado, ¿ves? Está saliendo líquido de la nariz. Bastante. ¿Cómo mola? Y la mancha de la cara. Dios. Ostras, resale mucho. Y es súper bonita la máscara que tiene. Esto toma por culo. ¡Oh, qué bonita es! Tiene que llorar para que sacar todo el líquido del pulmón que empiece a respirar, ¿vale? Importante. Dios mío. Ay. Vuelve, Tara. Muy bien, Tara. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tanto? No. Más no. Pues nada, ya hemos finalizado. Ya estamos. Vuelve, Tara, en cuestión de... ¿A qué hora ha empezado? Bueno, El directo, pues mira, el directo 1 hora y 25. hostia puta. En 1 hora y 25 ha sacado 5 cachorros. Está muy bien. Muy bien. Qué pasada. Una media de 15-20 minutos por cachorro. Qué pasada. Esta es grande, esta hembra, ¿eh? ¿Ya han nacido 5? Sí. ¡Qué rapidez! Raquel. Rachel, sí. Ya han nacido 5. Enhorabuena para los afortunados de hoy. Javi. Xavi López. Tania Moreno. ¡Qué crack, Tara! La Tara, una fenómena. Tara campeona. Pablo Dorado. Vale, enhorabuena. Qué bonito. Es emocionante. Clary, increíble. Estoy emocionada. Meraki, qué campeona. Raquel, corazones.
Yaiza, madre mía, estoy flipando. Vale, perfecto. Parece una gota de... Ahora lo que vamos a hacer es cambiar esto, ¿de acuerdo? Es lo que haremos, cambiar esto, para que esté todo sequito y bien limpio, ¿vale? Vale. Se me ha arrancado. Sí, porque le he empezado aquí a... A darle que te cagas, sí, dale. Qué bonita es. Que la hayáis compartido. La puerta abierta que están ahí. Tu hermana tenía que entrar porque yo estaba acompañado. Ah, mi padre. Mi padre... Muy bien, ahora lo has hecho súper bien. Ahora os enseñaremos los cachorros, ¿vale? No os vayáis, que os voy a enseñar todos los cachorros y acabamos de puntualizar todo este directo. ¿Qué te iba a decir, Jenny? Tenemos una manta... Traigo de ahí una de estas. Una y grande, sí, por favor. Porque aquí me parece la que tengo yo aquí es muy pequeña. Está muy pequeña, esto de risa. Sí, ¿no? Pues... Sí, tráeme una grande, por favor. Y luego David, la perra esta, ¿qué hace? ¿Se queda aquí hasta cuándo? Esta perra se queda aquí hasta el destete ya. Del salón no va a salir. Se queda aquí con nosotros. Aquí los cachorros se crían en casa y a nivel familiar. Para que tengan el mayor imprinting con los humanos y estar controlados. Calentitos, que no pasen frío o que no pasen calor. Limpiándolos, que la mamá no le falte nada, ni comida ni bebida, y cualquier cosa que pueda haber, hay que estar encima. Si no se está encima, después pasan desgracias. Ese cachorro que no come, que hay que darle mejor hay que leche. ayudarlo, claro. Que hay que ayudarlo, que hay que darle leche artificial. Esta perra tiene ya los pechos llenos de leche, ¿vale? Y con 5, perfecto, porque tiene 8 pezones. El problema es cuando tienes más de 8. Sí, hostia, que tienes que ir ahí controlando. Controlando de que no mama, porque además que contra más mayores se hacen, más fuerza tienen y van apartando a los pequeños. En cuanto se ven nada más, hacen flash y quitan al pequeño. Como si Sí, nada. sí, totalmente. Uy, ven aquí. A ver, vamos a ver. Aquí. Vamos a revisarlos todos un poquito, que estén bien. Joder, este cordón ya tu tío. Mi madre me ha dejado por aquí el hilo. Un hilo. Bueno, en principio estos... Es increíble que los partos naturales, los cordones casi que no se tienen que atar, Sí. pero en cambio se tienen por cesárea, sí. Bueno, porque no lo chupa la madre, porque pueden engancharse unos con otros y que se desangren. Esto es muy grande, más grande que esto. Vale, a ver. ¿Qué, no hay más grande? No. Las que habían, tu madre las debió cortar porque estaban... ¿Cómo está con el agujero? Bueno, esta está regular. No, bueno, después lo miraré. Vale, que vamos a hacer lo siguiente. Esta ponla en el suelo, que meteremos ahí los cachorros, para poder cambiar. Ven aquí, Tara. Ven aquí, Tara. Ven, Tara, ven. Seguro, digo, a ver si se la ha comido, macho. Hola. Susto me he pegado, tío. Hola, Nuria. Hola. Cógela. ¿Te cogido un parto en mi casa? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? cariño? Bien. ¿Dónde vienes? Pues del dentista y de Vilafranca de hacer unos recados. Muy bien. Mira, ¿Te ayudo? No, espera, está bien. hay una cosa hay un perro de cada cosa. Estamos aquí en el directo de YouTube. Aquí estamos grabando. La manta, vamos a poner la manta ahí un momento. Imagínate la fuerza que tiene, que la perra se ha levantado, estaba buscando el quinto cachorro y no lo encontraba, estaba enganchado a la teta y pensaba se lo había tragado. Así se la ha tragado. ¿Sabes que a alguna le gusta? Sí, qué fuerte. Esto sí que es una casa de criadores, que no se diga.
Vaya. La fregada. La fregona. Sí, la Molt bé, Tara. Molt bé, preciosa. Molt bé. Gente me manda vídeos de sus perros, qué mono. Mira, es un cachorrito azul, mira. Una perrita criada por mí, mira qué caña. Vale, a ver, chicos, voy a enseñar a cachorro por cachorro, ¿vale? Es precioso. No sé en azul. Nunca lo había visto. A ver, Muy guapo. os acabo de leer y voy a enseñar un momento los cachorros, ¿vale? Precios varían según el color. Vamos a ver. Yo creo que son los más caros, los azules o los cremas, que son más... Son más difíciles de... Sí, hay menos. y Vamos a ver. habrá- Dale like al vídeo, gracias. A ver, vamos a ver. Dale. Muy bien. Vamos a ver aquí. Madre mía, esta sí que ha sacado sangre. Ahora saco la placenta, espérate. No, ahora sacar el resto de la placenta, sangre. Las tetas del fumado, ¿cómo las tiene? ¿Cómo las tiene? Las tiene duras. Ah, que eso es un pezón. Esto es un pezón. Ah, cool. Lo que pasa es que todavía no sale. Bueno, porque ahora todavía está el calor. Mira, aquí sale Sí, leche. en la mayoría tiene leche porque se las he buscado antes. Tara, le dejo trabajar. Venga, A ver, os lo voy a enseñar, ¿vale? Macho. Macho. Esto es un macho, ¿vale? Macho. Aquí la que no se van de aquí. Me cojo que si no me voy a liar. Macho. ¿Vale? De momento aquí los tres. Azul mirlo. Mira cómo se lo mira. Hembra. Negro. Tricolor. Hembra, negro tricolor. ¿Tú tienes perro en casa? Sí, aquí muy grande. Hostia. Y me quedo con una... A ver, vamos a ver. Ah, sí. Una media. No, claro, dices en el Ghost Blanc. A ver, chicos, os voy a hacer os voy a acercar con la cámara, ¿vale? A ver. Voy a acercar para que lo veáis bien. Vale, vamos allá. A ver, 5 cachorros, 2 hembras, negro tricolor, 3 machos, azul mirlo, la mamá Tara. Ha sido una campeona. Parto en 1 hora 25 minutos. La verdad estamos muy contentos. Están muy grandes, muy crecidos. Parece que tengan ya varios días. Ya se enchufan a comer, como podéis ver. Bueno, si queréis dejar comentarios aquí abajo, compartir el vídeo. Muchas gracias por asistir una vez más a uno de nuestros directos. Ya no sé cuántos partos ya he hecho en directo y voy a seguir haciéndolo para ser máximo transparente con todos vosotros, ¿vale? Salgan bien o salgan mal las cosas. Hasta el momento podemos tocar madera de que todo ha salido bien y nunca hemos tenido ninguno que haya fallecido. Si no seguís el canal, pues seguir el canal, darle a la campanita
Un fuerte like al vídeo y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego, amigos.